Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Domingo Martínez. En breve hablaremos un poquito con él. ¿Sabías que tus actos tienen consecuencias y que eres el único responsable sobre ellos? Mi nombre es Cristal Santana, psicóloga clínica, y en esta ocasión, en estos 5 minutos de salud mental, te invito a reflexionar conmigo sobre la responsabilidad afectiva, que no es más que ser responsable sobre las relaciones y los vínculos que elegimos tener. Las relaciones que tenemos son una inversión de dos bandos, son una inversión de ambos lados. ¿Qué porcentaje estás dando tú de tu lado y qué tan responsable estás siendo por el cuidado de dicho vínculo? La responsabilidad afectiva hace alusión y referencia precisamente a eso, al cuidado tuyo, pero también al cuidado de la relación que tú has elegido sostener y llevar. Hay relaciones que, por supuesto, heredamos, como las de nuestros familiares. Sin embargo, hay otras relaciones, como nuestros amigos o nuestras parejas, con las que nosotros hemos decidido entablar y establecer esa relación. Sin embargo, sin importar la calidad de la relación o cómo inició, somos nosotros los encargados de cuidar y de cultivar un vínculo sano y efectivo entre nosotros y aquellos con quienes nos relacionamos. Las relaciones que llevamos implican un grado de responsabilidad, implican atención sobre ellas. Hacerte cargo de ti es parte fundamental de una responsabilidad afectiva sana. Hacerte cargo de ti en ese vínculo, pero también hacerte cargo de lo que tú entregas, de lo que tú das, de lo que eliges salir de ti. A pesar de que no somos responsables de las emociones de los demás, ni somos responsables de los pensamientos que emiten los demás, sí somos responsables del impacto que pueden tener nuestras acciones sobre ellos. ¿Sabías que de ti muchas veces depende el cultivar una relación sana, el cultivar un vínculo que perdure a lo largo del tiempo? Una relación afectiva es una relación que implica mucho sacrificio y muchas veces eso implica que vamos a priorizar a quienes tenemos enfrente. Eso no quiere decir que te vas a dejar de lado, eso no quiere decir que esté bien dejarte maltratar o dejarte lastimar por los demás. Es por esto que cuando hablamos de una responsabilidad afectiva también hablamos de límites claros, es decir, establecer tus necesidades de forma segura y sincera, pero también estar dispuesto a escuchar cuál es la necesidad de la persona que tienes enfrente. Estamos caminando en tiempos donde quizá la empatía a veces hace falta y queremos recibir empatía, pero ¿qué tanta empatía estás dando tú? ¿Qué tanto estás tú dispuesto a flexibilizar cuando esperas flexibilidad de los demás? ¿Qué tanto estás dispuesto tú a sembrar para poder cosechar? A pesar de que no eres responsable de las emociones de los demás, nuevamente te repito que sí eres responsable de tus actos y eres responsable entonces de las consecuencias que estos traen. ¿Estás dispuesto a asumir las consecuencias de los actos que estás haciendo ahora mismo? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Y qué es algo que puedes hacer tú en este momento por ellas? ¿Qué es algo que puedes elegir cultivar en dichas relaciones? Ahora bien, algunas herramientas que quizá puedo compartir contigo en el día de hoy son las siguientes, y ya te he mencionado unas cuantas. Establece límites claros. ¿Qué quiere decir límites? No es solamente decir no, pero es establecer de forma sincera y directa aquello con lo que no estás a gusto, aquello que te hace daño, aquello que te perjudica y aquello que simplemente no estás dispuesto a tolerar, pero también saber escuchar y tener una respuesta adecuada ante las necesidades de los demás o los límites de los demás. Una segunda recomendación que te puedo dar es que seas totalmente directo con tus intenciones dentro de toda relación que sostengas. Una tercera recomendación es ser coherente. Tus acciones y tus hechos tienen que ir de la mano.
y allí hablamos de ser responsables. ¿Qué tan responsable estás siendo con tus relaciones? ¿Qué estás cultivando en ellas? ¿Y qué esperas recibir? Porque eso indica también lo que estás dispuesto a dar. Cultiva una relación sana, practicando una responsabilidad afectiva adecuada. ¿Y tú? ¿Por qué tienes SENASA en el exterior? Amores, porque con el plan Larimar yo pongo a los niños y a mamá en el seguro. Así, le cubro su salud y yo trabajo aquí tranquila. You know? Con SENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor Domingo Martínez y no puedo decir que vamos a conocer un poquito más de él porque ya lo hemos tenido en varias ocasiones. Doctor, gracias por aceptar una vez más la invitación. Siempre, siempre, Jessica, para mí es un placer compartir contigo, educar, hablar de salud y compartir lo que hacemos día a día. Me llevo la sorpresa hoy que no sabía que tú eres estrellita. ¿Cómo? Estamos en temporada de béisbol. Sí. Y según la posición, estrella águila, el que no está de amarillo está de verde. Bueno. Y te veo de verde. Ay, no, yo estaba despidiendo eso. Aleluya. Pero gracias siempre por extenderme la invitación y prestarme siempre tu plataforma con el objetivo de concientizar desde el punto de vista de salud. Me siento muy bendecido, muy privilegiado. Y desearte en vivo, ¿verdad? Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, doctor. Gracias. Doctor, el primero del año es usted. Mira qué bien comenzamos. Hoy hablaremos de la poliquistosis renal. ¿En qué consiste esta enfermedad? Fíjate, la poliquistosis renal, lo primero es que es hereditaria. Es una enfermedad hereditaria que se caracteriza por la presencia y progresión de quistes en ambos riñones, sí, que no es lo mismo que quiste en el riñón, porque la poliquitosis renal tiene la particularidad que en la sexta década comienzan muchos pacientes a presentar daño renal avanzado. Incluso dentro de las enfermedades quísticas, la más frecuente es la enfermedad poliquitosis renal autosómica dominante, que se habla de que por cada 10 personas que necesitan diálisis, una ha sido por poliquitosis renal. Y es tan frecuente que por cada 800 personas, una pudiera aparecer con poliquitosis renal. Entiendo. Doctor, ¿y cómo entonces diferenciamos que son quistes de esta condición hereditaria o son quistes normales en un paciente, o sea, que tiene quiste en el riñón? Fíjate, hay criterios y hay clasificaciones, pero la poliquitosis renal tiene una característica y es que tiene la presencia de tanto quiste que se compara como un remillete de uva en los riñones. Entiendo. Obviamente la autosómica dominante en el adulto, que es la que nosotros quizá vamos a hablar durante la entrevista, tiene dos condiciones genéticas. Se habla de que la PKD1 es la más frecuente, que afecta un 85%, y la PK2 es un 15%. De modo de que la autosómica dominante, los hijos tienen un 50%, que de ahí es la importancia de usar esta plataforma para educar. Porque los padres deben de saber que su hijo
tiene un 50% de desarrollar la enfermedad poliquitosis renal. Ok, entonces esto se transfiere de padre a hijo, porque a veces encontramos enfermedades que se transfieren de abuelo al nieto. Claro, aquí es de generación en generación, ¿verdad? Okay. Entonces, la poliquitosis renal se habla de que es la cuarta causa de insuficiencia renal crónica en el mundo. Okay. Que es algo que muchas veces no le damos la importancia que debiéramos, pero sí sabemos que existe. Sí, ¿y qué tan peligroso es tener la poliquistosis renal? Quizá no tan peligroso, pero es una condición que evoluciona a daño renal a tal punto que las personas pudieran necesitar diálisis. Okay. Obviamente, la poliquitosis renal autosómica dominante es una enfermedad sistémica. ¿Qué quiero decirte con esto? Que afecta a otros órganos. Okay. Por ejemplo, el hígado, si hay presencia de quiste extrarrenal, o sea, fuera del hígado, y como complicaciones, bueno, el riesgo de padecer de hipertensión arterial, el riesgo de desarrollar insuficiencia renal crónica terminal, de necesitar tanto diálisis como trasplante. Otras de las complicaciones es un dolor crónico. Acuérdate que esos riñones crecen tanto y ocupan tanto espacio que causa dolor. Adicionalmente, la infección del quiste o del riñón. Y algo sumamente importante que a veces nosotros no mencionamos en cierta entrevista porque a veces se va, es que los pacientes con poliquitosis renal son más susceptibles a desarrollar cálculos renales que aquellos que no tienen esa condición. Entonces, entre las otras entrevistas que hemos tenido, doctor, siempre ha sido un síntoma común que el paciente no tiene síntomas, o sea, no le duele hasta que llega al final, pero sin embargo aquí tenemos un comportamiento completamente diferente porque sí duele. Ah, sí, yo vuelvo, bueno, porque ya tú te acuerdas, sí, porque a veces te entrevista tanta gente que no se acuerda de qué hablamos. Pero sí, claro que sí. Si bien es cierto, Jessica, como dice Jessica, la enfermedad renal no tiene síntomas. De hecho, las causas más frecuentes que dañan los riñones es la diabetes y la hipertensión, y no duele. Contrario a la poliquitosis renal, que si el paciente, aunque los síntomas son muy fortuitos o muy inespecíficos, pero si el paciente llega a presentar dolor, que en esa condición sí. También los riñones duelen cuando hay obstrucción de las vías urinarias, la presencia de cálculos y de cáncer o tumor. Ahí sí duele los riñones. En este caso sí, y de hecho, en la poliquitosis renal autosómica dominante, los riñones, en comparación con la población en general, son mucho más grandes que aquella población en general. Y de hecho, las primeras décadas no presenta síntomas. El paciente se mantiene con una función renal normal. Muchas veces es un hallazgo fortuito a partir de los 30 años, de los 40 años, pero sabemos que ya se habla que desde el útero se pudiera diagnosticar esa enfermedad. Lo que pasa es que es muy difícil que a un recién nacido le hagan una sonografía al mes. Y se le habla del adulto porque muchos niños comienzan con una molestia en el costado, pueden orinar rojo porque se rompen los quistes, pueden hacer infecciones a repetición, puede la poliquitosis hacer que ese paciente sufra depresión. Y obviamente cuando tuvo un paciente joven, 25, 30 años, sufriendo de la presión, que le manda a hacer la evaluación renal, la sonografía, la creatinina, el hemograma, y comienza a indagar, te das cuenta que ese paciente no sabía que tenía una poliquitosis renal. Pero ya se habla como edad media, que a los 60 años, un gran número de pacientes desarrollan insuficiencia renal crónica terminal, pudiendo llegar o no pudiendo, llegando a necesitar un trasplante o diálisis. ¿Cuál sería una sintomatología inicial que nos pudiera dar una alerta de la poliquistosis renal? El conocimiento, vamos a comenzar por ahí.
porque muchas veces los padres saben que tienen esa enfermedad. Sí. Y sin embargo, tienen 40, 45 años, nunca han sentido un síntoma. Sí. Pero no quiere decir que esa enfermedad no esté avanzando a pérdida de la función renal. Sí, de claro. hecho, esos pacientes son los que más orinan, igual que los diabéticos en las etapas avanzadas. Entonces ya con el conocimiento de que papá, mamá tiene esa enfermedad, automáticamente debería entonces preocuparse porque un nefrólogo comienza a entenderlo desde el punto de vista renal. Sí. Pero el dolor constante, en una sonografía que vaya por otro asunto, le dicen un quiste, hay que determinar si realmente es un quiste simple o es una enfermedad de poliquitosis renal, porque el quiste simple en el riñón, para las personas que no ven, es como la presencia de canas, como que es normal. Sí. Una persona que 60 años, 70 años, es normal o frecuente que tenga un quiste simple. Sí. Pero ya una poliquitosis renal, antes no había un tratamiento que frenara la enfermedad. Hoy sí, hoy tenemos medicamentos que frenan el daño renal y hace que el paciente por lo menos mantenga la función renal conservada por más tiempo. Sí. Si por ejemplo en uno de mis familiares o mis padres tiene poliquistosis renal y ya yo estoy consciente pero no tengo sintomatología, ¿qué es lo que por prevención debería hacer? Fíjate, hay factores de progresión como en todas las enfermedades. Por ejemplo, ese paciente que está asintomático pero que sabe que su padre tiene poliquitosis renal y que fue confirmado con el diagnóstico, entonces uno trata de darle tratamiento conservador y preventivo. Por ejemplo, el aumento de peso, es importante que lo mantenga, una dieta balanceada, no tan subida de sal. Se habla, estudios hablan a favor, otros no, de que el consumo de café aumenta la proliferación, el crecimiento de los quistes, uno se lo reduce o se lo quita. Adicionalmente, si ese paciente es hipertenso, hay que entonces controlarle la hipertensión, porque una hipertensión descontrolada obviamente es una comorbilidad fatal. La presencia de ácido úrico, como también el colesterol, esos factores de riesgo y de progresión uno trata de controlarlo o por lo menos mantenerlo estable con el objetivo de que la enfermedad, si avance, lo haga de forma lenta. Sí. ¿Y cuáles serían estos analíticas iniciales que se necesitaría para la confirmación? Porque vuelvo y repito, a veces no sentimos y entendemos que no tengo nada, pero sin embargo hay algunos análisis a veces que son ligeros, pero te arrojan una situación desde la prevención. Sí, el diagnóstico se hace por imágenes, tanto una sonografía, una tomografía o una resonancia. El de abdomen nos permite verificar la condición, la morfología de ambos riñones y podemos evidenciar sin mucha complejidad la presencia de quiste, el aumento de ambos riñones y eso obviamente uno luego lo compara para valorar qué tanto daño renal pudiera tener con una depuración de creatinina, la presencia de proteína, si hay hematuria o hay mucho dolor, ¿sabe? Porque a veces el paciente está orinando rojo y es que un quiste se rompió y por ende no solamente le da dolor, sino también que orina con sangre. Y generalmente, doctor, ¿de qué están llenos estos quistes? Qué curiosa, Jessica. Sí, es que tengo la curiosidad, sí, porque usted ha dicho que botan rojo y yo me pregunto, ¿tendrán sangre? Sí, pero eso forman quiste con un medio acuoso, un líquido que pudiera para simbolizar de agua, ¿verdad? Y se van llenando. Ya, me fui muy lejos, ¿verdad? No está mal porque acuérdate que nosotros educamos y es importante que esa pregunta que muchas veces tú no haces, que después te la hacen cuando ves la entrevista, debiste preguntarle. Sí, porque yo me quedé pensando como, ¿por qué me sale rojo en un quiste? Porque generalmente en mi mundo un quiste está lleno de saliva, está lleno como que de sustancias que no tienen color, pero con ustedes es diferente. Sí, pero es así mismo como dice, es acuoso, un líquido
transparente, de agua, uno para que el paciente entienda, se le habla. Sí. Entonces, algo importante entre la diferencia de la poliquitosis renal autosómica dominante y la recesiva sí. es que la autosómica dominante, los quistes se forman en la corteza o la médula del riñón. Okay. En la autosómica recesiva, ahí entonces la formación de quiste en el túbulo distal y contorneado, o sea, el túbulo colector, es como en la salida donde se forman los quistes. Ajá. Pero la más frecuente es la autosómica dominante. Doctor, ¿y por qué estos quistes tienden a explotar? ¿Es porque van creciendo tanto de tamaño que llega un momento que es como una vejiga o porque alguna condición en general hace que exploten? Claro, ambas son correctas. ¿Sabes? Okay. Muchas veces el quiste, un quiste normal mide aproximadamente de longitud 12 centímetros. Sí. Y en personas con poliquitosis renal llegan hasta 19 centímetros, es muy grande, 20 ¿verdad? centímetros, y eso ocupa espacio y por la misma presión que ejerce se puede explotar un quiste. Entiendo. Adicionalmente, si hace una fuerza o recibe un golpe, también son condiciones que pudieran desencadenar el estallido de un quiste. Entiendo. Doctor, ¿y cuál es el tratamiento? Fíjate, en cuanto al tratamiento, se habla de un tratamiento conservador. Okay. No hay un tratamiento curativo. Okay. Hasta hace poco ingresó al país un medicamento. Que pongan cuñas si ellos quieren que lo mencione. Exacto, exacto. Existe el medicamento. Existe el medicamento. Y con ese medicamento que no teníamos anteriormente, nosotros podemos enlentecer la enfermedad. Porque ¿qué es lo que nosotros buscamos con la poliquitosis renal y el tratamiento? Que el paciente no siga perdiendo la función renal, que no se siga deteriorando. Porque posiblemente un paciente con 30 años, tú lo ves, tiene una enfermedad renal 2 y en 6 meses, en un año, si no está arriba de ese paciente, llega con enfermedad 3A, 3B. Entonces ese medicamento no solamente frena la enfermedad, sino que también que hace que el quiste no siga creciendo y se habla de que reduce en gran número el tamaño de los quistes. Sí. Ahorita usted dijo que esta enfermedad podría provocar en el paciente presión arterial, o sea, la presión arterial alta. ¿Qué sucede cuando es un paciente que ya sí sufre de presión arterial? ¿Tiende a empeorar el cuadro o si el paciente se mantiene medicado, se mantiene en su estado natural dentro de lo normal? Dentro de lo normal, claro que sí, porque la hipertensión pues obviamente se considera como un factor de progresión. Entonces es importantísimo, no solamente en la poliquitosis renal, sino también en las enfermedades cardiovasculares. Sí, claro. Tener la presión controlada. Si ese paciente se le toman los medicamentos, se le olvida tomar los medicamentos, tiene la presión en la nube, no va a consulta para reajuste de dosis, es un paciente que experimenta una caída más rápida de la tasa de filtración glomerular que aquellos pacientes con la misma condición pero que tengan la presión arterial controlada. Porque de hecho, y siempre lo mencionamos, la primera causa aquí en República Dominicana de pacientes en diálisis es la presión alta. Sí, claro. A nivel mundial es la segunda causa y la primera es la diabetes. Por eso que usted ve que aquí en República Dominicana, y siempre lo vamos a decir, hasta el momento el 70% de los dominicanos que están en diálisis tienen esa condición, diabetes e hipertensión. Entonces, si te estoy diciendo que la poliquitosis renal se habla de que es la cuarta causa de pacientes en diálisis y aislada, y la hipertensión arterial es la segunda causa de pacientes en diálisis, y tú tienes ambas, no puedes darte el lujo de, no, algún día yo me voy a morir. No, te mueres algún día, pero te mueres antes de tiempo. Sí, claro. Queriendo decirte con eso de que es obligatorio que esa presión arterial esté controlada perfectamente. Sí. Aparte del control de la presión arterial, me imagino que el paciente debe tener cuidados, ya sea en su alimentación y en su ejercicio.
¿Qué, aparte de la sal, que ya la mencionó antes, qué sería una dieta balanceada para un paciente que sufra de esta enfermedad? La dieta balanceada. Dieta balanceada. Dieta balanceada. Obviamente se habla de una cantidad considerable de vegetales. Sí. De hecho, se habla de que preferiblemente la mitad del plato sea vegetales, con un poco de proteínas, entienda, carnes, pollo. Ajá, sí, porque te vas a los restaurantes y pides una cosa y que le ponen un chin de proteína. Sí, exacto. ¿No le ha pasado? Sí, claro que sí. ¿Y tú cómo así? ¿Proteína en polvo? No, un pollito. Entonces, y obviamente lo adicional, quizás con un poquito de arroz y demás. Sí, sí. Obviamente, cuando hablamos de una dieta balanceada, es una dieta que contenga los nutrientes necesarios, pero recordando que esa dieta balanceada, no todo el mundo necesita la misma, porque no es lo mismo un paciente en una enfermedad renal crónica avanzada tipo 4 que aquel paciente que tiene una enfermedad renal crónica tipo 2. Hablábamos de que yo en lo particular trato de reducir o de quitarle el café. Y se habla también de que la sal afecta el consumo alto de sal. Yo no soy de los que recomiendo que coman sin sal. O sea, que come bajito de sal. Bajito de sal. Que regularmente, Jessica, esa sal adicional no te la da la comida de la casa. Te la da el refresco, el asunto enlatado. Justo le iba a preguntar de eso. La bebida ¿Y qué gaseosa. hacemos con el alcohol? ¿Qué hacemos con el refresco en esta enfermedad? O habla mal del alcohol, no te pongas triste. No, no triste estoy yo con el café. Yo estoy casi llorando, gracias a Dios que mi familia pero no tienen eso. obviamente si tú no tienes ninguna contraindicación, gracias a Dios. Obviamente puedes tomar café. Es sí. riquísimo. De hecho, hay muchos estudios que hablan a favor del café. Claro. Claro que sí. Pero en cuanto a la sal, obviamente esa sal la da siempre la comida fuera de la casa. Porque si te fijas, la gran mayoría de las cosas tienen sodio. Que así es que te la ponen. Muchas personas quizás, como no están ligados a la nutrición, no están ligados a la medicina, cuando leen sodio o Na con un signo post de más, habla de sodio y eso es sal. Y esa sal obviamente conlleva a hipertensión y la hipertensión conlleva enfermedades cardiovasculares, pero adicionalmente también se considera un factor de progresión para la poliquitosis renal. Adicionalmente controlar el peso, porque se sabe que la obesidad en el paciente sin poliquitosis renal, los pacientes experimentan una hiperfiltración y eso hace que el riñón se deteriore con el tiempo. Entonces, si tiene la poliquitosis renal, con mucho más razón mantener ese tipo de peso. También tenemos el tema del tabaquismo. Sabemos que las personas que fuman tienen 9 veces de desarrollar la enfermedad renal crónica que aquellos que no fuman. Lo que pasa es que el daño renal por tabaco es a largo plazo. Cuando el paciente tiene 15, 20 años, comenzó con 15 y tiene 38 años, lo único que ha hecho es fumar, y tú le dices que deje el cigarrillo, que fue el cigarrillo, dice, no, doctor, yo desde muchachito, desde niño, yo estoy fumando, eso es otra cosa, y le da brega admitirlo. Con el tema del alcohol, pues obviamente se sabe que el alcohol conlleva a una deshidratación y que de esa deshidratación te lleva a un daño renal agudo y que con tanta frecuencia o tanta exposición a un daño renal agudo se convierte en un daño renal crónico. Acordémonos que la enfermedad renal crónica es lenta, pero progresiva, irreversible. O sea, no es que la persona se le dañan por lo regular, porque en otra ocasión sí, pero por lo regular no es que la persona se le dañe el riñón de un día para otro. Ahora, en la condición aguda, un accidente, una intoxicación, pudiera una randomiólisis, de forma bruta, desarrollar un daño renal agudo, y aún así el paciente entra en algo que los nefrólogos conocemos, que es necrosis tubular aguda. Y muchas veces, hasta 3 meses después, el paciente todavía tiene un chance de recuperar la función renal. Pero el paciente crónico no, es lento, porque nosotros en cada riñón tenemos
1 millón de nefronas. Ajá. Entonces, en un año tú pierdes 100, en otro año 100 más, 150, hasta que ya la masa renal, la nefrona, llegan a un punto que por sí sola no es capaz de ejercer sus funciones. Entiendo. Doctor, ¿y esta enfermedad afecta un riñón o ambos al mismo tiempo? Ambos riñones. De ahí es la importancia que tratábamos de explicar. No es lo mismo que te digan, tú tienes un quiste en el riñón izquierdo, a que te digan, tú tienes quiste en ambos riñones. Sí, claro. Incluso a veces puede tener un quiste en un riñón y después en otro, pero la enfermedad poliquitosis renal lo que hace es que son muchos quistes en ambos riñones. Sí. Imagínate, ahora que estamos en Navidad, o acabamos de pasarla, un ramillete de uva. Todo ese riñón, ojalá que pudieran mostrar una imagen, muchos quistes que aforra ambos riñones. Sí. Y cuando aforra todos estos, o sea, que se ven todos estos ramilletes, ¿se ve de igual forma? O sea, ¿es la misma cantidad de quiste en ambos riñones o la cantidad varía? ¿Sabe? Pudiera variar, se habla que es muy similar al ojo por ciento. Regularmente las imágenes como que miden los quistes más grandes, porque son muchos, pero sí, a veces te reportan la diferencia de 1 o 2. O sea, que tienen comportamientos similares. Exacto. En un riñón izquierdo se observa poliquitosis renal o varios quistes y te dicen 1, 2.5 por 1.5. Y en el derecho, pues obviamente muy similar, pero sí regularmente son parecidos. Bueno, doctor, tenemos que ir a la pausa, pero antes de esto lo quiero dejar con una pregunta. ¿Es operable? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. ¿Qué es Parquéate Bien? Es un plan piloto que procura generar conciencia a la hora de parquear en las calles del Distrito Nacional. Es muy fácil colaborar parqueándote bien en las vías. Si tu vehículo se encuentra parqueado sobre la X o en la señal de no estacione, el mismo será removido por un agente de la DGCET que recorre las zonas durante el horario de operación. Parquéate bien. Hola, a nuestra llegada al Intran y por instrucciones del presidente Abinader, iniciamos a trabajar en el área de tránsito, el transporte y la seguridad vial. En materia de tránsito nos encontramos ahora en el Centro de Control de Tráfico del Distrito y Gran Santo Domingo, que estuvo apagado por más de 2 años. Tenemos el objetivo que en el año 2023 ya nuestras ciudades estén interconectadas y con un sistema de tráfico inteligente. Implementamos Parquéate Bien y en las calles donde entró en ejecución este piloto, el aumento del flujo de tráfico fue de un 43%. Es por esto que Parquéate Bien inicia formalmente en el año 2023 en el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, San Pedro, San Cristóbal, Santiago y San Francisco de Macorís. Desde nuestra llegada empezamos a hacer la microsimulación para estudiar e implementar todos los cambios necesarios en nuestro distrito y Gran Santo Domingo. Recursos propios, instalamos el primer centro de monitoreo de transporte de carga de la República Dominicana, como lo establece la Ley 6317, y a partir del 2 de enero entrará en funcionamiento. Con él podremos monitorear la velocidad de todos estos vehículos pesados, pero también el acceso a los espacios restringidos de los vehículos que no tienen el permiso. Tenemos el compromiso como Intran de tener en operación en el año 2023 10 corredores de autobuses. Ya hay 3 en funcionamiento, 2 licencias entregadas y 5 en proceso. El presidente Luis Abinader y nosotros como Intran tenemos ese compromiso. Confíen que el año 2023 va a ser un año de grandes resultados.
Regresamos en su programa Hablemos de Salud con el doctor Domingo Martínez. Doctor, lo dejé con la pregunta de si esta enfermedad es operable. Fíjate, Jessica, realmente lo que nosotros recomendamos es que los quistes no se toquen. Ok. Ahora bien, si ya el quiste está produciendo mucho dolor, si el quiste se está infectando con mucha recurrencia, o se está perdiendo la función renal de forma muy rápida, uno recomendaría entonces a través de la laparoscopía o extirpación del quiste retirar. Porque muchas veces, o no muchas veces, vamos a decirte esto primero, obviamente como es una enfermedad hereditaria, quitar los quistes van a volver a salir. Eso justo le iba a preguntar, si supongamos que lo que pudieron quitar o pudieron por lo menos controlar, si es recurrente la enfermedad. Claro que sí. Sí. Claro, entonces pues obviamente uno lo deja quieto en buen dominicano. Ahora, si ya el paciente, por ejemplo, llegó a diálisis y los quistes, está haciendo algún acceso renal, mucha infección a nivel del riñón, los quistes se están infectando, ese riñón que ha afectado, uno lo lleva como a la mesa del diálogo, lo comentan con otros especialistas, tratando de valorar si realmente ese paciente se beneficia de una extirpación del quiste o del retiro del riñón. Obviamente en otras condiciones sí. Hay personas que, por ejemplo, por cáncer renal le sacan el riñón por completo y no pasa nada, las personas siguen viviendo con su otro riñón. Hay personas que reciben un tiro y hay que también quitarle el riñón, un golpe, un desprendimiento renal. Por si tiene un riñón, no se preocupe. Usted puede hacer su vida normal. Pero en el contexto de la poliquitosis renal, es algo como que uno lo sopesa mucho, porque como quiere es un tratamiento invasivo. Y bueno, si eso no va a mejorar el pronóstico, se deja. Sí, y me imagino que también tiene que ser más complejo, porque en este caso estamos hablando que son los dos riñones que están afectados. Sí, siempre hay uno, por ejemplo. Los dos de forma simultánea van perdiendo la función renal. Es una enfermedad sistémica que afecta a otros órganos. De hecho, hay muchos pacientes que tienen probabilidad o riesgo de desarrollar aneurisma por déficit de los vasos. Entonces, siempre hay un riñón que, por ejemplo, que es el que se infecta. Muy rara vez son ambos riñones. Por ejemplo, el izquierdo, que rompió un quiste, que se infectó, y se le puso tratamiento y con buena hidratación, la orina mejoró, el paciente ya no está haciendo fiebre, el paciente está bien, y en 6 meses o 7 meses se repite. Obviamente uno busca cualquier foco que pudiera empeorar la vida del paciente. Entonces, ¿cómo mejorar la calidad de vida sin tocar directamente al riñón? Sería lo ideal, y eso es lo que nosotros buscamos. En mi tiempo en formación, nosotros tuvimos un paciente que tenía poliquitosis renal, se estaba dializando, y bueno, ya en ese caso se infectó, hizo un acceso, duró como 3 meses, tuvo otra recaída, y ahí nosotros entonces, recuerdo que en la mesa del diálogo, ya si los riñones no funcionan y lo que tenemos es un foco, pues vamos a retirarlo. Y solamente se le retiró un solo riñón, porque estaba completo. Hay veces que se retira parte. Doctor, una pregunta. Cuando un paciente tiene ya un proceso infeccioso por la poliquistosis, ¿cuáles son las sintomatologías? ¿Mucha fiebre constante? O sea, ¿cuál es el cuadro? Fíjate, obviamente, el que es lo mismo para todos, la fiebre. Fiebre. Dolor de espalda, malestar general, escalofrío. El paciente también cuando orina, su olor no es lo mismo. Y obviamente responde muy bien al tratamiento con antibióticos. Que le va súper bien. Y en la sonografía uno busca, y en las imágenes, a veces una tomografía, a ver qué pasa a nivel renal. Y con el drenaje, cuando tienen que drenar,
los quistes, ¿es por el dolor que el paciente está sintiendo, por el tamaño que está tomando, que generalmente lo hacen? Sí, porque produce una molestia cómoda. Bueno, sí es molestia, pero hay molestia como que uno la tolera. Sí, pero me imagino que algo creciendo dentro de ti, dentro de un órgano. Si el espacio es para 12 centímetros. Ajá. Y yo he visto sonografía donde el imagenólogo me dice que ese riñón tiene 23 centímetros. Sí. Imagínate, es el doble, comprime mucho. Entonces el dolor es un dolor crónico y muchas veces lo que se trata es de eliminar el riñón o los quistes que se pudieran eliminar, porque es algo grosteco. Sí. Te digo, tú has visto ramillete de uva, sí, imagínate. Exacto. Y a veces hay unos quistes grandísimos que miden hasta 6 centímetros, 4 centímetros. Que es mucho para el tamaño del órgano. Que es mucho. Regularmente los quistes, cuando te lo miden 2.5, 3.5, pero hemos tenido quistes de 6, 7 centímetros. Es muy grande. O sea, un quiste de 7 centímetros en una poliquitosis renal, si el riñón mide 12, de día 12, tú tienes 7, estamos hablando que tú tienes entre un 60 a un 70% del riñón ocupado por un solo quiste. Sí, claro. Imagínate eso comprimiendo, y el paciente usa mucho analgésico, a veces con un golpecito, una fuerza, se rompe porque está muy comprimido, y todo ese tipo de complicaciones, cuando se presentan y uno vuelve a hacer la evaluación, uno se da cuenta que en ese paciente es mejor retirarle el riñón, porque una infección te puede llevar a una sepsis. Sí, claro. Y una sepsis obviamente te lleva a UCI. Sí. Te baja la presión, los blancos te suben, se dañan, necesita diálisis casi siempre, y tiene una mortalidad muy, pero muy alta. Doctor, hay muchas personas que no entienden el término sepsis, para que por favor se los explique. Claro. Vamos a aterrizar del término. En este programa, que son mi familia. Sí, claro. Pero cuando nosotros hablamos de sepsis, obviamente hablamos de que el paciente está séptico, es cuando ya la infección está prácticamente en todo el cuerpo. O sea, que va de riñón y se riega en todo el cuerpo. Septicemia se llama ese. Septicemia, ya entiendo. Septicemia. Una sepsis cuando tenemos un foco que compromete de forma sistémica. No necesariamente tiene que ser en todo el cuerpo, pero obviamente siempre hay un foco que es el riñón, y de ahí es que parte la infección, y obviamente el paciente comienza a disminuir presión, hay que ponerle droga, dejan de respirar, a veces hasta hacen fallas multiorgánicas. Pero simplemente la presencia de bacterias en un foco determinado, acompañado obviamente por criterio de hipotensión y por criterio de presencia de glóbulos blancos y otros criterios que nosotros tomamos para hacer el diagnóstico. Entiendo. Si un paciente en su hogar tiene algún tipo de accidente y tiene una ruptura de un quiste, ¿qué debe hacer inmediatamente? Lo primero, que debe visitar una urgencia o una emergencia médica. Y en segundo, es hacerle una sonografía inmediatamente para poder cuantificar la magnitud de ese quiste. Hay veces que el quiste sangra y no es tanto, pero si hay una ruptura, un desprendimiento, obviamente hay que corregirlo, y muchas veces hay que abrir el paciente y tratar de resolver, de comprimir, de amarrar, ¿verdad? Limpiar y amarrar ese vaso que está limpiando, porque muchas veces si es un quiste no hay problema, muchas veces el quiste, tú lo ves, un poquito de sangre y el orina un poquito roja, a medida que tú lo vas hidratando con antibióticos el paciente mejora, y analgesia por sí solo, ya tú ves a los 2 días que el paciente está orinando claro. Sin embargo, si es un quiste o la presencia de sangre, hay que ir un poquito más allá. Porque cuando viene a ver no fue un quiste, fue un desprendimiento del riñón. Entiendo. Y cuando está sangrando también, o sea, si tiene la enfermedad y de repente voy al baño y veo que tengo sangre, ¿qué debo hacer inmediatamente? Al nefrólogo. Al nefrólogo, inmediatamente. Porque a través de las imágenes es que nosotros podemos orientarnos con el tratamiento de ese paciente. Lo primero es que no se vuelva loco. Exacto. Hablábamos al inicio del programa que también los pacientes con poliquitosis renal son muy susceptibles a la formación de cálculos. Cuando viene a ver fue una piedra que botaste y sangraste un poquito y no tiene que volverte loco. Exacto. Hay que perder un riñón. No, fue una piedrecita, tranquilo. Entiendo. Y muchas veces
Porque en pacientes normales que no tienen esas condiciones, los pacientes, mira, cuando yo vine de camino, yo tenía un paciente de 6'6", llorando como una niña que botó una piedra y cuando vio la sangre, él orina. No, casi se desmaya. Yo te imagino ese hombre desmayó en el baño. Y sin embargo, lo medicamos, lo hidratamos súper bien, ya la orina aclaró a las 6 horas. Él obviamente como expulsó la piedra, un peñón, ese paciente ya ¿Qué le es da... un peñón? Un peñón es algo grande, una piedra. No, me refiero porque en una piedra, en un cálculo, ¿cuál es el tamaño normal? Porque cuando a mí me hablan de una piedra, les juro que yo pienso en una cosa de este tamaño por una construcción. Literal. Pero ¿cuáles son los tamaños que tiene un cálculo? Sabe que obviamente los cálculos, cuando tienen más de 1 centímetro. Wow, pero es grande, 1 centímetro. Sí, o si te lo llevo a milímetros, más de 10 milímetros, tienen un 20%, un 10% de que lo puede expulsar por sí solo. Regularmente ese cálculo necesita litotricia o cualquier método de tratamiento para eliminarlo. Pero un cálculo aceptable son los cálculos con buen pronóstico que se botan con agua y con dieta. Son los cálculos que miden menos de 0.5 milímetros. Pero de 0.5 a 1 milímetro, digo a 1 centímetro, es mucho. Claro. Entonces hay pacientes a veces que tienen piedra de 1 centímetro, a veces el imagenólogo te manda la interpretación en milímetros o en centímetros. Sin embargo, en milímetros, cuando tienen más de 10, por encima de 7, disminuye mucho la probabilidad. Por más agua que tú le des a ese paciente, por más dieta que haga, un gran número, más de un 90% no le expulsa. Ahora bien, si tú tienes cálculo por debajo de 0.5 milímetros, es un paciente que con una buena analgesia, 2 o 3 tratamientos, con la que ayuda a la dilatación del uretre, puede expulsar la piedra sin ningún problema. Entonces, el paciente con poliquitosis renal es muy susceptible a formar piedra en comparación con aquellos que no tienen esa enfermedad. Entiendo. Y entonces eso le suma más dolor a lo que ya es doloroso. Totalmente de acuerdo. Entonces eso hace muchas veces que pudiera parecer que fue un quiste que explotó y realmente no. Quizás tú tenías una piedra, tenías un año que no iba al médico, 2 años, que es normal eso. En mucha gente, botarte una piedra, ni cuenta te diste, comenzaste a orinar y quizás no fue un quiste. Ahora bien, ¿cómo nosotros sabemos? Con imágenes. Sí, todo es con imágenes. Claro que sí. Doctor, ahorita usted mencionó un medicamento que se está utilizando para esta enfermedad. ¿Qué es lo que hace el medicamento? ¿Reduce que se siga que sigan una de las cosas de los efectos que tiene el medicamento es que la persona, si se descuidan, se deshidrata, porque hace que el paciente orine hasta 5 y 6 litros de agua. Fácilmente llena 2 galones. Obviamente eso es producto de que produce una diuresis. Y hablamos de que sea un líquido, aunque haya la presencia de sangre, ¿verdad? Y ese líquido, obviamente, cuando se va perdiendo, que lo va absorbiendo y lo va eliminando, reduce un poquito el tamaño. Y ahí es la importancia de que ese medicamento se acompañe con buena hidratación. Entonces reduce el tamaño de los quistes y la proliferación. Más que eso, frena el daño renal. Porque nosotros como nefrólogos, en la poliquitosis renal, cuando usamos ese medicamento, quizás no me preocupa mucho el tamaño del quiste, quizás no me preocupa mucho el dolor. Lo que yo busco es que ese paciente no me progrese a diálisis. A diálisis, claro. Y es lo que nosotros buscamos con ese medicamento. Entonces, como usted busca cuidar ese riñón para que no llegue a diálisis, ¿qué pasa cuando un paciente se descuida, como lo acaba de mencionar también, y dura 2 años sin ir a revisarse? Bueno, recuérdate que una de las condiciones que tienen los riñones es que cuando se daña la función renal, no se recupera. Creo que aquí nosotros lo hemos mencionado. Varias veces. Nefrona que se pierde, nefrona que no se recupera. Entonces es importante que el que está en casa entienda de que el daño renal crónico, si usted perdió $500,000 de nefrona, usted no la va a recuperar. Que no es lo mismo como el hígado que se regenera, siempre lo mencionamos. Ese paciente que se descuidó y llegó a una enfermedad renal crónica avanzada, lastimosamente le toca diálisis. Aunque yo sea antidiálisis, pero le toca. Le toca, Antidiálisis porque
A mí, en lo particular, me cuesta mucho todavía ver un paciente que dependa de una máquina Sí, claro. cada interdiario, y por eso que nosotros siempre tratamos de abordar todo el tratamiento, todas las soluciones para impedir que el paciente llegue a diálisis. Sí. Pero si toca la diálisis, pues yo en lo particular promuevo el trasplante, o si no, toca diálisis, que no es malo, pero si se lo puede evitar, mucho mejor. Entiendo. Doctor, voy a entrar un poquito en los tabús. Sabemos que somos un pueblo de mucha naturaleza y de los remedios caseros. Hábleme de los remedios caseros que utiliza, que me imagino que le han llegado. No, porque yo estoy bebiendo té de no sé qué o un pote de tal cosa para disminuir los quistes. Se escucha mucho. Claro. Dígame, ¿qué usted piensa de esto? A mí me encanta el camarógrafo. Esa pregunta va. Si tiene quiste, le puse el camarógrafo. Si tiene quiste, no es por eso que él está flojo. Pero fíjate, mi estimada, realmente una vez que los riñones se dañan, no hay nada que pueda recuperar la función renal. No hay té, no hay jugo verde, no hay jugo rosado, no hay hoja que recupere la función renal. Ese es en el contexto general. Oigan en casa, nada recupera la función renal una vez que se dañe. Ahora bien, una buena alimentación cuida al que el riñón no se dañe, que no es lo mismo. Con el tema de la poliquitosis renal, el tema o la preocupación es que siempre... Que sigan creciendo. Sí, siempre hay gente que se inventa... Que siempre viene el té de fulano para los quistes en tal parte. Entonces, me imagino que tienen que existir en el área de esta enfermedad el té de, vamos a poner, el pote de melaza para disminuirlo y claro, desaparecerlo. Todo eso es falso. Sí. Eso es falso. No hay hoja ni raíces que impida que los quistes crezcan. Ahora bien, si hay medidas que te ayudan a conservarte más. El tema de las grasas, que no solamente a nivel renal, sino a nivel cardiovascular. El tema del sodio, el tema del sobrepeso, los hábitos tóxicos, que si te fijas, todo coincide en la salud general, no solamente del riñón. Porque cuando yo te hablo de tabaco, no solamente que te daña el riñón. Te daña muchísimo. Si buscamos órganos. Pulmón, corazón, hígado, propensión al cáncer, son todo cosas. eso. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, para la población, para la poliquitosis renal, no hay nada que impida. De hecho, hasta hace poco hablábamos, al paciente se le daba tratamiento conservador con citas regular entre 6 meses, 3 meses, dependiendo, porque hay pacientes que tienen poliquitosis renal, pero no tienen daño renal todavía. Porque hablábamos que un promedio de la persona que presentan daño renal o que necesitan diálisis es a la sexta década. Sin embargo, las primeras décadas el paciente mantiene una función renal normal. Eso sucede en la poliquitosis renal autosómica dominante, que es la que estamos hablando. En la otra también, pero el problema es que es menos frecuente. Sí, entiendo. Bueno, doctor, lamentablemente se ha acabado el tiempo y usted sabe que aquí usted tiene que dejar sus contactos. Mira, ahora que yo cogí ánimo, como que desperté. No se preocupe, que usted siempre vuelve. Usted es un buen hijo en esta casa. Gracias. Sus contactos, si alguien desea ir donde usted. 829-340-1381 vía WhatsApp. Estoy en la clínica Dr. Rodríguez Santos, Santo Domingo. Y en Santo Domingo Este, en el ENCAI, que es el Centro Cardiovascular del Este. Allá también tenemos consulta. Jessica, agradecido siempre de tu prestarme tu plataforma. Gracias a nosotros que siempre lo tenemos aquí, doctor. La verdad que es un placer cada entrevista con usted. Gracias. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Se despide una vez más la doctora Jessica Álvarez y hasta un próximo encuentro. Thank you.